bien, señoras y señores, gracias por continuar con su espacio Detalle Semanal. Como les analizábamos desde el principio, hoy tratamos el tema de la producción de la República Dominicana a nivel vegetal, y para eso tenemos aquí como invitado especial en nuestro set al ingeniero César Matos, quien es el presidente de la Asociación Dominicana de Ingenieros Agrónomos. Muy buenas tardes, ingeniero, y bienvenido. Buenas tardes, gracias por invitarme a tu programa. Bueno, ingeniero, ustedes tienen ahí un gran reto y sobre todo no son muy dados a estar en los medios de comunicación, pero en estos días me imagino que están de aquí para allá, porque es sorprendente que la República Dominicana se vea envuelta en esta situación, pese a que el gobierno del presidente Danilo Medina enfoca todos sus esfuerzos en lo que es la producción agropecuaria de la República Dominicana. Es el fuerte de su gobierno el campo. ¿Por qué califican ustedes desde su asociación de agrónomos, ingenieros agrónomos, de que haya pasado este tipo de descuido cuando los esfuerzos y el dinero, o sea, del presidente Danilo Medina está concentrado en el campo? Así es. Desde que inició esta gestión gubernamental, nosotros advertimos que los esfuerzos del presidente estaban volando con una sola ala. ¿Cómo así? Que necesitaba contar con la participación de los técnicos que deben llevar la supervisión y el acompañamiento a los productores desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista gerencial, profesional. Y ahora que nos vemos envueltos con el problema de la mosca del Mediterráneo, nos damos cuenta de la importancia de este personal que hasta cierto punto no se le ha reconocido su estatura para cumplir las metas que ha establecido el gobierno en el mediano plazo y para poder rebasar los desafíos que afronta el productor día a día. Nosotros tenemos un compromiso en primer lugar de defender los intereses de nuestra nación como nación y acompañar a los productores, al campesino dominicano, para que obtenga los mejores resultados. Entonces, cuando usted dice, por ejemplo, que el presidente Danilo Medina ha hecho una gestión de cara a la agricultura, pero sin la debida supervisión, ¿qué significa esto? Que las visitas sorpresas son, o sea, terminan siendo palos a la ciega sin una previa planificación de lo que en verdad necesita el campo. No necesariamente. Yo diría que en vez de un programa, establecerse un programa sectorial, hay un programa presidencial para dirigir su propia política y básicamente dirigida al financiamiento y a la promoción de las exportaciones y a cosas puntuales de grupos de productores que son de interés para ellos. Pero esto debería enfocarse dentro de un contexto integral donde se promueve no solamente la producción para el mercado exportador, sino el objetivo del desarrollo de la economía sería promover el desarrollo de la familia rural de manera integral, garantizando la permanencia del actor rural como indispensable para el desarrollo, para que esté ligado, para que se cree una cultura de desarrollo en el campo y para que la educación no sea la capacitación puntual que se hace al productor en tecnologías que se introduzcan, sino que desde la niñez puedan ellos ir escogiendo la vocación e ir formando a los niños en la zona rural con la debida atención para que prefieran estar ligados a la tierra, que es la agronomía, y a las profesiones agropecuarias. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, ahí que entra la mosca del Mediterráneo, o sea, ¿a qué ustedes atribuyen este tipo de descuido en la República Dominicana o esta situación que realmente ya repercute de forma muy significativa en la imagen del país a nivel internacional, pero también en nuestra producción local? O sea, ¿a qué ustedes atribuyen de que haya entrado esta mosca del Mediterráneo a la República Dominicana? En primer lugar, porque ministro puede ser cualquiera que designe el presidente y debemos aceptarlo, porque elegimos un presidente y yo soy un elector, y lo elegimos por 4 años, un presidente con gran destreza, gran capacidad como gerente, pero no necesariamente esa capacidad gerencial la tiene el ministro en quien él ha delegado. Y sobre todo el presidente tiene una alta capacidad, un oído muy fino para escuchar
el ministro de Agricultura no escucha. Al contrario, cuando se le advierte sobre alguna posición incorrecta, una decisión incorrecta, en este caso con respecto a la mosca del Mediterráneo, ¿se le llegó a advertir al ministro? pero con mucho tiempo de antelación. ¿Cuánto Ignoró tiempo? las advertencias. Okay. Tanto tiempo como desde noviembre del año pasado, 2014. O sea que desde ahí se ha advertido el riesgo que significaba para el país el tránsito de frutas peruanas a través del aeropuerto de Punta Cana. Y se le advirtió, se le hizo referencia a la resolución 84 del año 96 del Ministerio de Agricultura, que establece la manera en que pueden ingresar frutas y vegetales frescos a la República Dominicana. ¿Y cómo estaban ingresando estos? ¿Qué representó? La resolución establece que deben ingresar en contenedores cerrados y a bajas temperaturas, alrededor de 0 y 0.2 grados Celsius, para mantener en estado latente la actividad, cualquier actividad biológica en los vegetales o en las frutas, y así evitar la propagación de plagas o de enfermedades que casi siempre vienen en la materia vegetal, porque su presencia está en todas las latitudes. Pero hay enfermedades o plagas que no nos son comunes a nosotros y por tanto el papel de la cuarentena es establecer una vigilancia para el impedimento de agentes extraños para la agricultura o para la ganadería. Porque la mejor manera, la forma más económica de hacerle una guerra a una plaga es evitar que entre. Sí. Y para esto está esta vigilancia. Es un sistema inteligente donde hay protocolos ya preestablecidos, no hay que ser superdotado para ello, pero sí hay que tener suficiente visión para acatar las alertas y para saber lo que ello significa. Al parecer, ni el director de Sanidad Vegetal ni el ministro entienden ¿y qué tipo de el alerta, significado por ejemplo, de las alertas se dieron en ese momento? Bueno, la advertencia de importancia cuarentenaria que se envió incluso a través de correo electrónico, o sea que eso no fue una comunicación que se escribe y se sella y se manda con mensajero, a través de un correo electrónico advirtiendo de que es grave y que el protocolo 8496 establece claramente lo que se debe hacer y que no debe ponerse el país en riesgo de que ingrese esta mosca del Mediterráneo por su agresividad y por su propagación rápida y por los daños económicos que va a poner en el país. Y una pregunta, cuando entra esta mosca del Mediterráneo, cuando entran esos productos peruanos, ¿a qué entran a la República Dominicana? ¿Para consumo, para exportación, para qué? O sea, ¿cuál es el tránsito, cuál es el proceso de ellos? Lo más grave de esto es que las metas de República Dominicana en el 2014 alcanzaron 1.200 millones de dólares en exportaciones de origen agropecuario. Hablamos de frutas y vegetales principalmente. Sí. Para este 2015 había una expectativa de exportar cerca de 2.000 millones. Oye, solo 1.000 millones de dólares son 45.000 millones, digamos, redondeando, de pesos. Eso es casi 4 veces el presupuesto del Ministerio de Agricultura. Pero aunque 12.000 millones no se vea mucho comparativamente, es bastante dinero si se emplearan con la austeridad, con el sentido de eficiencia y que se está empleando desde el Poder Ejecutivo, desde la Presidencia, digamos, porque el Ministerio de Agricultura es parte del Poder Ejecutivo, sino que ahora va a haber que invertir mucho más en una actividad que no se tenía previsto, que es el control de esta plaga, porque ya la tenemos dentro, no se trata de una plaga que va a entrar, sino que ya entró. Se envió la alerta, no se acató, ahora hay que combatirla. Primero no se quiso reconocer nunca la existencia de esta plaga, como si con ello nosotros evitáramos la plaga misma. Es como cuando llegó el SIDA en los años 80, no, que eso es una mentira, que se inventaron los americanos. El APHIS, que es el Sistema de Inspectoría de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, advirtió de que debía hacer público el ministerio la existencia de la mosca de la fruta, de la mosca del Mediterráneo, porque no lo querían admitir, no lo querían reconocer nunca, a pesar de que hacía meses que había ingresado. ¿Y cuál es el peligro mayor ahora? Es que esta plaga, después de 6 meses que ingresó al país, se multiplica tan rápido que ya debemos
andamos por alrededor de 5 o 6 generaciones de ella. Y un insecto adulto, una Exacto. adulta Analicemos eso de 5 o 6 generaciones. pone en un mes hasta 300 huevos. O sea, hablamos de que en 6 meses, cada 30 días tenemos una generación, o cada 45 días tenemos una generación. O sea que en 6 meses tenemos 4 o 5 generaciones. Y esta plaga, estos insectos, no se multiplican aritméticamente. O sea, no es hoy tenemos 100 y mañana 300. Su multiplicación es en progresión geométrica. O sea que si tenemos 300 adultos, lo multiplica por 300, por 300, por 300, por 300, suponiendo que se convierten en adultos cada 300 huevos de cada generación. Si escogemos un solo insecto, un solo ejemplar, él pone 300, la hembra. Okay. Y esos 300 por 300 otra vez, o sea, 300 por 300 por 300 que por ellos 300. Mismos se reproducen, o sea, tenemos millones de ellos. Okay. Pero nuestra esperanza es que estos técnicos que no desconocemos su capacidad, no lo conocemos personalmente, pues pongan su experiencia al servicio del país. ¿Y por qué técnicos extranjeros? Bueno, ¿Qué pasa en el país? ¿No conocían la mosca? O sea, ¿qué pasa con nuestros técnicos? Bueno, tenemos un decano de la Facultad de Agronomía y Veterinaria que es doctor en entomología. Ajá. Y que estuvo interesado en plantearle el tema al ministro de Agricultura. Por alguna razón nunca lo oyó. Nunca lo escuchó. Nunca lo escuchó. O sea, que tenemos un ministro de Agricultura sordo. Es posible. Okay. Tenemos también a un ingeniero con mucha experiencia en manejo integrado de plagas que trabaja para la IAT, que es Porfirio Álvarez. Okay. Tampoco le solicitó ningún servicio a ellos que tienen experiencia en manejo integrado de plagas. Pero así hay otros profesionales de alta calificación que se han especializado dentro y fuera del país y que podrían ofrecer sus servicios. Los felicito porque se va a emplear un método muy eficiente en el control, pero solamente para el control, y que es la liberación de machos estériles. ¿Y cómo estos machos se obtienen por radiación electromagnética en laboratorio, con rayos, y se hacen estériles. Como la hembra copula una sola vez, cuando copula con el estéril, pues sus huevos son infértiles, o sea que no se producen larvas a partir de esta cópula y sigue poniendo huevos estériles. Y realmente se hace una lluvia o se hace una liberación masiva de estos machos para reducir la posibilidad de que los machos fértiles copulen con la hembra. Ahora, porque cuando tú tienes una hembra un macho fértil compitiendo con 100 machos estériles, sus posibilidades son del 10%, sí, o menos. Y cuando nosotros vemos ahí, por ejemplo, que usted habla de que se puede ya más o menos con ese método combatir, aunque no se elimine del total, sino que se vaya combatiendo. La pregunta es la siguiente. ¿Dónde está ahora mismo expandida la plaga mayormente? ¿Y cuál es la posibilidad, y si hay algún tiempo, de que esto en verdad pueda tener una reducción ya de esta plaga? Sí. Y podamos decir, estamos libres de la mosca del Mediterráneo. Si se lleva a cabo un plan de acción con suficiente energía, el foco está localizado en los alrededores del aeropuerto de Punta Cana, y ahí es donde se está trabajando intensamente. Es posible que se amplíe el área donde se va a hacer el combate, porque hay una zona cercana, sí, tal vez no tan cercana, en el este también, que es Atomayor, donde hay producción de mango, donde hay producción de frutas. Podría llevarse el control allá, pero lo más importante es para iniciar un combate de una enfermedad, de una plaga, es reconocer su presencia. Entonces, a partir de ahí, elaborar las estrategias para su erradicación. Es conveniente que esto se haga muy rápido porque nuestro país confiaba en esos ingresos porque garantizan a los productores la sustentabilidad de sus empresas diríamos a mediano plazo. Claro. Y el restablecimiento del mercado con Estados Unidos nos surge.
Y cuando vemos, por ejemplo, que Estados Unidos es el primero que manda la alerta y que suspende nuestros productos para su país. Pero claro, o sea, ¿cuál es un enemigo que nosotros tenemos probabilidad, por ejemplo, de que, qué sé yo, la producción del año entrante, Estados Unidos la permite en su país, o eso a nosotros nos puede causar una sanción tan larga como la sanción de la carne? Puede extenderse porque ellos son los que van a certificar al final. Ningún país va a dejar entrar ninguna enfermedad que no tiene, ni ninguna plaga que no tiene. Ellos tuvieron una experiencia similar en los años 80 en California, con la misma mosca del Mediterráneo, y a ellos les llevó una década combatirla. O sea que ahí tenemos que emplearnos a fondo, y de ahí la importancia del personal técnico, porque hay que iniciar campañas educativas, y si el personal no está suficientemente habilitado y consciente de lo que significa esta plaga, no va a poder llevar a una campaña efectiva, será una festinación y será una dilapidación de recursos económicos que muchas veces, sobre todo este ministro, ha negado en favor de los profesionales, porque aunque se comprometió a cumplir con unos acuerdos de mejorar las condiciones de trabajo y de salario de los profesionales, llevando los sueldos a partir de enero a 35,000 pesos para la categoría 1, ahora va a invertir mucho más. Eso significaba solo 300 millones de pesos. Es posible que ellos inviertan más de 500 millones de pesos en tratar de eliminar esta plaga con un diagnóstico reservado. ¿Y nosotros le deseamos éxito y llamamos a nuestros profesionales a integrarse al combate de esta plaga y a todo este plan también que hay para educar a la población, porque hay que educar a la población, sobre todo la del este, para que evite los trasiegos de frutas y material vegetal a otras regiones. Y para que se observen los puestos de vigilancia de tráfico de material vegetal. A la zona del este debería de tenerse en una cuarentena. Control, estaciones de vigilancia en los peajes o puestos especiales que se pongan en las principales carreteras para evitar su difusión al resto del país. Esto es una plaga que ya se identificó incluso en Cabo Rojo, en Puerto Rico, y posiblemente ellos aducen que son tal vez turistas dominicanos que han llevado alguna fruta, alguna manzana de la discordia. No nos dejan pasar, señores, con frutas, ni con vegetales, ni con plátano. Nos lo preguntan en el aeropuerto cuando vamos. Sí. ¿Qué lleva? ¿Lleva alguna fruta, algún vegetal o lleva plátano? Y lo negamos generalmente. Entonces, ahora sabemos lo grave que es. Pero de verdad que con esta información vamos a hacer una pausa de publicidad. Pero de regreso tenemos que saber si ya esta plaga se ha trasladado a otros puntos de la República Dominicana y si hay alguna otra plaga que también pueda causar algún pánico en el país o algún llamado de atención a nuestras autoridades. De verdad que no nos cambien y continuamos con este interesantísimo tema. De regreso, gracias por seguir con nosotros y continuamos en la conversación con el ingeniero César Matos, quien es el presidente de ADIA, y ADIA es la Asociación Dominicana de Ingenieros Agrónomos. En un momento importante para la República Dominicana, yo insisto, y es una pregunta como que, bueno, usted me dirá, pero que arrancamos con eso mismo, el presidente Danilo Medina se ha enfocado en el campo, y da mucha pena que enfocado en el campo sean exactamente los productores del campo los que se vean afectados por esta plaga que se permitió que entrara a la República Dominicana ya por una evaluación suya, por un descuido de lo que es el Ministerio de Agricultura y los controles de sanidad y de inocuidad. De sus máximas autoridades. Exactamente. Porque los técnicos en los puntos de control mandaron la alerta correspondiente para evitar el ingreso al país de ella. ¿Y cuántas veces, por ejemplo, con qué frecuencia se daba la entrada de este tipo de frutos desde ese país de Perú? Y yo preguntaba ahorita, que no fue contestada la pregunta, ¿para qué entraban esos productos aquí? ¿Para consumo de la República Dominicana o para llevarlo a otro país? Estos productos ingresaban para ser exportados de nuevo a Europa, utilizando los vuelos charter que vienen de Europa y que regresaban vacíos. O sea, apareció un negocio para alguien, pero se perjudicó la economía agropecuaria de todo el país, la economía de todos los productores, porque ahora no pueden exportar.
Ahora nosotros, ojalá, creo que nos damos abasto para comernos todos los ajíes, todos los mangos, todos los aguacates que hay. ¿De cuánto se estima y en cuáles frutas y vegetales se estima está la pérdida fundamental con esta mosca del Mediterráneo? Las pérdidas acumuladas, porque se han ido dando varios datos, la última que escuché es que asciende a más de 500 millones de pesos. Y se estima que va a llegar hasta porque el ritmo de exportación era de unos 15 contenedores semanales. Si lo multiplica por 4, son alrededor de 50 o 60 contenedores mensuales. Sí. Y eso significaban alrededor de $500,000 para la República Dominicana al mes. Al mes. Y entonces nosotros tenemos, por ejemplo, la pérdida de ¿en qué frutos específicamente? Bueno. ¿En qué fruto está enfocado, por ejemplo, qué sé yo, el daño de la mosca del Mediterráneo? Eso perjudica, ellos establecieron para cerca de 200 productos, pero de interés para la República Dominicana solo unos 12. O sea, ahí está incluido el mango, el aguacate, ahí están incluidos los vegetales chinos o vegetales orientales que se llevan también a Europa y a los Estados Unidos. Eso es como ajimorrones, ajíes, tomates. Tenemos también algo que se consume mucho también, que son las berenjenas y todo lo que puede tener de interés. Y una pregunta. Para los Estados Unidos y cualquier otro producto vegetal que le interese. Cuando ustedes ven, por ejemplo, ingenieros agrónomos, de que la producción se afectó la exportación, ¿verdad? Eso va a afectar también la oferta de empleos en el campo y oportunidades para gente que vivía en la cadena de comercialización, porque cuando pierde su precio de sustentación, un producto en el mercado, se vuelve no rentable incluso cosecharlo. O sea, y por eso se pierden las cosechas en el campo. ¿Ustedes creen que la falta de supervisión del presidente Danilo Medina, porque obviamente su ministro es el presidente, son los ojos del presidente en ese tema? Dentro del sector agropecuario. Dentro del sector agropecuario. ¿Ustedes creen que la falta de vigilancia, del descuido, haría fracasar todo el esfuerzo que el presidente ha hecho en esa materia desde su gobierno? Evidentemente, el presidente es uno solo y su confianza la deposita en el ministro, en este o cualquiera, para que él se encargue de darle seguimiento, la vigilancia, para que sea el oído sensible y los ojos que vean las necesidades del sector, no solamente de la evolución de la economía, el crecimiento macroeconómico, sino también sensible a la deuda social que hay con el sector agropecuario. Pero no hay mal que por bien no venga. Esto va a permitir que haya una revalorización del campo y también de las categorías profesionales y de su importancia, del rigor que debe haber para que éste sea cada vez un profesional más capacitado, con mejor trato, con condiciones dignas, con mejores condiciones de retiro. Ahorita el presidente tiene engavetado 400 profesionales que están esperando ser pensionados, ancianos, enfermos, y hasta ahora en esta gestión que ha sido tan excelente, calificada en los medios para el sector agropecuario desde el punto de vista gubernamental, no ha pensionado un solo profesional agropecuario. Este presidente agropecuario no ha pensionado un solo profesional agropecuario, y el ministro ha obligado a pensionarse a muchos con pensiones de hasta 13,000 pesos, sin seguro de salud. Por tanto, nosotros le enviamos un llamado urgente al presidente de que se hace necesario reconocer la dignidad del profesional agropecuario que ha invertido, muchos de ellos 30 años de servicio, y que merecen una pensión digna, que merecen un seguro de salud en su retiro cuando más lo necesitan. Que uno de los proyectos que está engavetado en la seguridad social es que no solamente los profesionales agropecuarios, sino los servidores públicos salen sin seguro de salud después de ofrecer su vida en servicio. O sea que es una deuda. ¿De cuántos miembros estamos hablando en ADIA? Estamos hablando de más de 2,000 miembros activos. Ok. Y ustedes tienen alrededor de 400 pensiones solicitadas. Sí.
y solamente, porque solamente en nuestro gremio son admitidos ingenieros agrónomos. Ingenieros agrónomos, exacto. Existen otras categorías honoríficas, pero son unos cuantos nada más. Ok. Que ahí puede entrar cualquier categoría profesional. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, aquí usted trae algunas láminas, otras enfermedades que están en la República Dominicana o que tendremos riesgo de que puedan llegar al país y hacerle daño a nuestra producción nacional. Sí, una de ellas, y que siguen negando las autoridades. Ok. O sea, la negación es un paso negativo, porque Dos veces. no reconoce su presencia Sí. y luego tiene que gastar más dinero combatiéndola. Ok. Tratarla... Creo que esa le está afectando ya el limón, o sea, los cítricos también. La Helicoverpa armigera, por ejemplo, esta plaga fue identificada Sí. entre productores de vegetales en La Vega. Ok. Es una lepidóptera, o sea, de las mariposas, familia Noctuides. Su larva es la que hace el daño y hace ataques nocturnos. Ok. La cosecha come la hoja, come los frutos, los daña, los hace inaceptables en el mercado. O sea, hace que se invierta más, se hace más costoso producir lo mismo que producíamos antes y somos menos competitivos en efecto. O sea, ahora el Estado tiene que invertir más en apoyo a la producción. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, ahí Helicoverpa, eso usted dice que está en La Vega. O sea, ¿por dónde se estima entró la plaga, este tipo de plaga? Y si este tipo de plaga también podría ser un motivo más para que otros países donde nosotros enviamos nuestros productos, pues nos restrinjan la entrada. No podemos decir exactamente, pero digamos, por ejemplo, un productor que estuvo en algún país, vio un ejemplar, una planta que le gustó, tomó un fruto, guardó la semilla en el bolsillo, pero ese fruto a lo mejor estaba contaminado con huevos, esa plaga, ahí vino, pudo ser así. Es solo un ejemplo, no estamos diciendo que fue así. No es asegurado. Entonces, esta mariposita ataca en la noche, mientras tú duermes, ella está comiéndose la cosecha. Por eso se llama Helicoverpa armigera. Es un noctuide de la familia Noctuidae, es en latín nocturno. Ok, cuando nosotros vemos, por ejemplo, ahí ese tipo de plaga, ¿también da alertas internacionales para prohibición de exportación de nuestros productos? Bueno, la alerta se da cuando ellos, el sistema de Lo inspección, detectan. lo detectan, inmediatamente ponen ¿Pero usted cree que podría restricciones. generar alguna restricción más? Podría ser. Porque tenemos los ojos de los Estados Unidos, que es nuestro principal mercado. Y nosotros necesitamos restaurar la confianza. Exacto, pero ahora se nos va a hacer un poco difícil. Hay que elaborar todo un programa para educación, para reeducación de los productores, para que ellos puedan adoptar prácticas amigables con el ambiente, que tiendan a eliminar esta población de insectos que nos ha invadido. Sí. Y también preparar a los técnicos, no solamente del este, de todas las regionales, hacer una capacitación específica, porque ya ellos son profesionales, rápidamente, para que ellos sean multiplicadores de estas buenas prácticas y sobre todo llevar también este programa educativo a la población en general, para que sepa qué debe hacer en cada caso, para que se sienta parte de esta lucha que se ha iniciado, para que ellos no estén transportando material vegetal de un lugar a otro de manera indebida, que estén conscientes. Y esto se puede hacer perfectamente a través de las escuelas y a través de los medios de comunicación. Cuando usted dice que mientras uno duerme, la Helicoverpa se come los frutos o los daña, ¿de cuáles frutos estamos hablando mayormente? ¿A todos? Es un polífago, o sea que come de todo. Dios. Pero los materiales más suculentos siempre son los vegetales, o sea que podrían preferirlo donde hay varias opciones, escogen lo que más les gusta. Eso es interesante. ¿Y cuáles otras plagas tenemos aquí que nos podrían llamar la atención? Por ejemplo, este es el Pisodes spini, del orden Coleóptera, quiere decir, Coleóptera quiere decir alas duras. Sí. ¿Ves? Tiene una concha por encima y tiene un pico largo, por eso se llama el picudo del pino, de la familia Curculionidae, o sea, de los picudos. Ataca la madera, se come la corteza del pino. Y cuando nosotros vemos ahí, por ejemplo, o sea, hasta dónde, o sea, ¿qué tiempo tienen esas plagas? ¿Todo eso es nuevo? ¿Todo eso tiene poco tiempo en la República Dominicana? En este periodo, de hace unos 2 años. No exactamente dentro de la gestión de este ministro, pero ya hace 2 años. Sí. O sea que la vigilancia ha venido debilitándose y llamamos la atención de la importancia de restablecer y de respetar a los técnicos de cuarentena, porque no se le llama técnico, en los aeropuertos le llaman oficiales de sanidad vegetal. Tú entras a los Estados Unidos y es un oficial con una chapa, con una placa, como le llaman aquí.
tiene una placa. O sea, él representa el orden y la autoridad en el sistema de la sanidad y la cuarentena vegetal. Y sus decisiones tienen que ser respetadas por cualquier otra autoridad de seguridad en el aeropuerto, porque representa una autoridad no interdependiente con ellos. O sea, uno no depende del otro, sino que cada uno de manera especializada toma sus decisiones. Así es. Otro insecto es la Criticeria geniste. Es una homóptera. Es una homóptera. Homóptera quiere decir que tienen alas iguales. O sea, el segundo par de alas es igual al primer par de alas. Es de la familia Margaroides y se conoce como escama blanca. Es un polífago también. Mira, aquí lo tenemos identificado atacando el maní y el guandul. Pone estas piezas que se ven colgando de color blanco, por eso se llama escama blanca. Esas son las bolsas donde están los huevos. ¿Dónde están? Los huevos del insecto. Eso es la parte blanca que estamos mirando ahí. Sí, y luego de ahí salen esas larvas que se ven con las escamitas blancas encima, que salen a atacar. Atacar también las plantas. Y esa básicamente, o sea, acaba con lo que tiene que ver con los granos, ¿verdad? Sí, maní, ataca todo. guandul. Sí, puede atacar maíz, guandul, la soya. No cultivamos soya ya, antes experimentábamos con soya y cualquier otro cultivo. Pero veíamos la pérdida, se puede hospedar. Aquí tenemos la Chalcophora virginiensis, es homóptera también, de la familia Brupestide, y esta ataca la corteza de los árboles. Bueno, pero ahí... Ataca la madera también. Plagas sí tenemos realmente, ¿verdad? Sí, y llamamos al ministro de Agricultura a que nosotros conformamos un sistema y debemos integrar monolíticamente un frente, no solamente para afrontar estas amenazas en momentos críticos, sino para, en el devenir de la ejecución de los planes operativos anuales, que muchas veces se establecen sin que lo conozcan los sectores interesados. Aquí, el Plan Operativo Anual de Agricultura se discutió entre los productores, se hicieron intercambios para lluvias de ideas, para ver cuáles son las necesidades en cada región. No, eso no se hace, es lamentable. Son decisiones que toma un equipo muy limitado alrededor del ministro y establecen grandes montos para definir un presupuesto anual, que ahora son de 12,000 millones. Pero el plan de inversión mensual, ¿cuál es? ¿En qué se emplean 1,000 millones de pesos mensuales? Eso tiene que establecerse también. ¿Cuáles son los criterios para definir cómo califica un profesional que ingresa al servicio de sanidad vegetal? Ingeniero, aquí se han nombrado más de 20 oficiales de sanidad vegetal sin concurso previo. O sea, los designó él porque así él había decidido hacerlo. O sea, necesitamos una gerencia con profesionalidad técnica, con visión de futuro, que no lo hay. Necesitamos definir realmente si esta es la carrera del futuro para la República Dominicana. Hoy salió un titular recientemente del presidente de la República diciendo que la República Dominicana se está preparando para combatir la hambruna en el futuro. Pero sin reconocer el valor de la profesión, no vamos a combatir la hambruna, porque solamente hay que tener los controles. Hay que permitir que el conocimiento y la innovación tecnológica lleguen, y esto no va a llegar de la ignorancia. Esto llega a través del conocimiento, esto llega a través de los profesionales y hay que patrocinar a los profesionales, hay que patrocinar. Ingeniero, yo quiero que usted me diga, tomando en cuenta del conocimiento, parece una burla el hecho de decir, Estados Unidos no rechaza los productos por una realidad, o sea, de una plaga que tenemos, y que ellos no quieren allá. Y ellos dicen, las autoridades, que Canadá comenzó a comprarlo y que ya nosotros tenemos un nuevo mercado y que la pérdida no va a ser tan cuantiosa. O sea, ¿cómo se entiende de que un país que cuide su estado, entonces va a aceptar lo que ya Estados Unidos, que es una nación de mucho peso, que pase de tránsito por allá? O sea, ¿cuál es esa verdad? ¿Qué hay de verdad ahí entre que ya tenemos otro mercado para exportar? Desconozco completamente si eso está ya establecido. Un mercado es poco tiempo para definir, es un mercado que es extraordinario. Se está hablando también de las exportaciones a Rusia, pero hay que ver cuáles son los costos. Hay que ver cuáles son los costos
que significan para el país si es rentable Okay. para los exportadores, porque no vaya a ser que salga más cara la sal que el chivo. Entonces hay que ver cuáles son las exigencias también del Canadá para que estos productos puedan llegar y para que puedan hacer tránsito a través de los puertos de Estados Unidos de América. Y si representan un peligro para Estados Unidos, ¿no podrían representarlo para otros países también? También, porque esta plaga que tiene su origen en África suroccidental y que ingresó a los países de Europa, en el Mediterráneo, han significado realmente un alto costo económico su control y sobre todo significa una limitación para que ellos puedan exportar sus productos a otros países de material fresco, desde luego. Okay. Hablamos ya sea de la manzana o de la pera. De todos esos productos, porque tanto son polífagos, frutas y vegetales. son polífagos, si son las condiciones, aparecen las condiciones ideales, pues ellos, pero en Europa se da la condición del invierno donde que las temperaturas bajan y puede ejercerse un control que limite su propagación en el momento en que ellos tengan que exportar parte de su cosecha. Okay. Pero no es el caso de la República Dominicana, donde las condiciones son ideales para su propagación todo el año. Todo el año. Temperaturas cálidas, calor. buena humedad, o sea que permite que las pupas inmediatamente se activan las lluvias, que coinciden casi siempre con la maduración de los frutos, ahí mismo aparece la plaga. Todos los frutos pinchados, una lástima que no traje la lámina, pero pinchan los frutos y en el momento en que están madurando los dañan su calidad. No son preferidos ni siquiera en el mercado local. Ya no se convierte ni competitivo ni apetecible. Ni Ingeniero, de verdad que agradecida de que usted nos haya acompañado, que nos haya dado todos esos datos, y lo que tenemos que seguir supervisando y seguir vigilantes ante la realidad de que la República Dominicana pierde un mercado, pero sobre todo pierde mucho dinero por una falta gravísima de supervisión de parte de nuestras autoridades. Invito al ministro de Agricultura a que nos convoque. Hemos enviado decenas de cartas para que nos reciba en su despacho, que reciba a los gremios del sector agropecuario, para que juntos trabajemos y para que cumpla con su palabra de mejorar las condiciones de trabajo y de salario de los profesionales y para proveerles retiro digno a los que están ya en retiro, para promover un relevo capacitado, no designado antojadizamente, con salarios que no le pagan a los técnicos activos en categoría 1. Bueno, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado. Llegamos al final de su espacio Detalle Semanal. Será hasta una próxima entrega. Bye, gracias bye. A ti, Joana. Sí.